Pues se empieza a trabajar en Burkina Faso después de un diagnóstico que se hizo de la zona de África Occidental, porque es uno de los 3 países más pobres del planeta y además tiene una estabilidad política suficiente como para poder trabajar en el desarrollo. En concreto se elige la zona del Yatenga porque dentro de Burkina Faso también, al estar más al norte, es una de las zonas con condiciones de vida más duras y también con niveles de pobreza más altos. Entonces, la intervención de Intervida va dirigida a aquellas zonas más vulnerables dentro del país. ¿Cuándo empezasteis? Pues el diagnóstico se hizo en 2003 y se empezó a trabajar en 2004. ¿Qué tipo de proyectos hacéis? Pues trabajamos sobre todo con infancia. Intervida va dirigida principalmente a infancia, entonces se trabaja mucho el tema de educación primaria, tanto accesibilidad como mejora de la calidad educativa, accesibilidad porque las tasas de matriculación de niños en primaria son muy bajas. Estamos hablando en el país de alrededor de entre un 50 y un 60%. También se trabaja todo el tema de salud escolar, se trabaja salud comunitaria y tiene un componente muy fuerte de derecho a la alimentación. Y aquí se tratan tanto temas paliativos, como consecuencia de no tener acceso a la alimentación y a la desnutrición, y trabajamos tratamiento de la malnutrición severa en un centro de educación y rehabilitación nutricional. Trabajamos el tratamiento de la malnutrición moderada en los pueblos. Esto es a corto y medio plazo, es decir, las consecuencias de la falta de alimentación. Luego trabajamos a medio y largo plazo para conseguir que de manera sostenible las poblaciones tengan acceso a la alimentación. Y en esto trabajamos cultivos de época de lluvias, que son principalmente cereales, que es lo que comen todo el año, principalmente mejora del rendimiento agrícola y aumento de la producción. Y luego en época seca, que va de noviembre a junio, trabajamos para diversificar tanto la alimentación como los ingresos, mejorar los ingresos de la población, con huertos de hortalizas, molinos de grano, en general actividades generadoras de ingresos, muy enfocadas a mujeres. ¿Y cuánta gente se beneficia del trabajo vuestro, más o menos? Pues en total los distintos proyectos benefician a unas 20.000 personas. Trabajamos en 55 escuelas, en las que hay 15.000 niños inscritos, y luego los distintos proyectos de nutrición, por ejemplo, que son niños de 0 a 5 años, son 1.000 de tratamiento ambulatorio y unos 350 los que tratamos en el CREN. Los proyectos de mejora de rendimiento agrícola benefician a unas 1.700 personas, a 1.700 familias, puesto que es el campo familiar. Y luego los proyectos de desarrollo económico también benefician a unas 1.500 personas más o menos. ¿En Burkina Faso la educación en teoría es gratuita y universal? ¿O? En teoría es obligatoria, primaria, y es gratuita también. Solo tienen que pagar 1.000 francos, que es más o menos 1,5 € para la Asociación de Padres y Madres. Lo que pasa es que, independientemente de que sea gratuita, los niveles de pobreza son tan grandes que no pueden hacer frente a los gastos que conlleva escolarizar a un niño. En las comunidades en las que estamos trabajando tienen unos ingresos medios de 45 € anuales. Entonces, si mandas a un niño a la escuela, quiere decir que le tienes que pagar cuadernos, bolis, algo de ropa y el 1,5 € de la Asociación de Padres y Madres. Entonces, pueden hacer frente a los gastos para un niño o 2 niños de toda la familia, teniendo en cuenta que de media se tienen 6 niños, pero en ningún caso para toda la familia, para todos los niños de la familia. Entonces, aquí las perjudicadas son las niñas. Normalmente, si pueden escolarizar a uno de los niños, siempre será un niño varón y no las niñas. Las niñas se quedan en casa pues ayudando a las madres, yendo por agua, cocinando, ocupándose de los hermanos pequeños, etc. O sea que es obligatoria, pero tampoco hay sanciones para quien no lleva a los niños al cole, ¿no?
No, no hay ninguna sanción. La presencia del Estado, sobre todo en áreas rurales, es inexistente. Llevas 4 años allí, ¿no? 3 años. 3 años. ¿Cómo ves el país? ¿Ves que avanza, que progresa, que está estancado, que le afecta la crisis, que perjudica? Avanza. La verdad es que sí, son pequeños cambios, pero sí se nota que avanza. La crisis ha afectado, sí, en la medida en que la parte de ayuda bilateral que utiliza Burkina Faso para el funcionamiento del Estado es enorme y sí se ha reducido. Los donantes reducen la ayuda y esto sí está teniendo y sí va a tener un impacto. Actualmente lo que está afectando mucho a Burkina Faso es la crisis en Costa de Marfil. En Costa de Marfil hay 3 millones de burkineses que trabajan allí, que envían remesas, y ya hay una parte de esos 3 millones que está volviendo en previsión de que la crisis se vaya a alargar o incluso de que vaya a haber un conflicto. Pues, en concreto, en la zona en la que estamos es una zona que hay mucha inmigración hacia Costa de Marfil y sí que vemos familias que están regresando. ¿El precio de los alimentos ha afectado el incremento del precio de los alimentos que hubo años atrás, o parece que ahora también hay otra vez ese aumento? ¿Se nota allí? Se notó mucho en 2008, se notó mucho, sí, y de hecho hubieron manifestaciones en áreas urbanas, aumentó los niveles de desnutrición y aumentó la pobreza, y ahora de momento no se notan en lo que es cereales y arroz, pero sí se está notando en, como te decía, todos los alimentos transformados que vienen por Costa de Marfil. Es el puerto de entrada de todo lo que llega a Burkina Faso y sí se está notando. El precio del litro de aceite pasó de 1,5 € a casi 2 en cuestión de un par de semanas. Es un aumento muy grande y al que muchas familias no pueden hacer frente. ¿Y cómo lo encajan? Pues lo encajan con desesperación, la verdad, y con impotencia, porque no pueden hacer nada y bueno, pues reducen la ración, piden ayuda a familiares, pero tiene difícil solución. No hay una red social de... Burkina Faso es un país estable democráticamente, ¿no? O parece serlo, ¿no? Sí. O sea, la red social allí la compone la familia, en ningún caso el gobierno. Como te decía, piden ayuda a un familiar que lo mismo está en la capital, o a un familiar que es funcionario, este tipo de cosas. Pero en el Estado no llega. ¿Y no hay un asociacionismo alternativo? O sea, hay asociacionismo, pero no para compensar este tipo de problemas, no para resolver este tipo de problemas. Nos asocian pues para hacer trabajos comunitarios en el pueblo, pero no para resolver este tipo de problemas. Si tuvieses más dinero, podrías ayudar a más gente. Es un pozo sin fondo para la ayuda. Desde luego, el tema de recursos siempre está ahí y siempre ves proyectos que te gustaría hacer o ampliar, o zonas en las que te gustaría poder dar cobertura a cierto tipo de problemática o a ciertas poblaciones y bueno, desgraciadamente no se puede llegar a todo, pero sí, desde luego que con más se podría hacer más. ¿Y Burkina puede salir sola para adelante o necesitará durante mucho tiempo ayuda internacional? Necesitará durante mucho tiempo ayuda internacional, sin ninguna duda. Como te digo, los niveles de pobreza son tan elevados y las condiciones tan duras que no pueden salir solos. Tú llevas ahí viviendo 3 años, ¿no? Con tu mujer. Debe ser complicado, o toda tu vida está volcada en la cooperación. Puedes hacer una vida normal, aparte de estar todo el día pensando en hay que ayudar a esta gente, hay que buscar dinero. Debe ser una vida absolutamente centrada en eso, ¿no? No sé si te queda tiempo. Tú has tenido una niña, pero allí, ¿no? Sí, vivo allí con mi mujer y mi hija de 16 meses. Es una lección vital. Habíamos estado ya en África un periodo de tiempo más corto, 1 año, y bueno, nos apetecía vivir durante un periodo de tiempo más largo pues esa realidad, poder contribuir a ayudar a gente que está en
sea que tienen muchas necesidades. ¿Puedes hacer una vida normal? Sí, lo que pasa es que es una vida normal diferente a la que se hace aquí. Me refiero, no tienes ocio, o no tienes el mismo ocio que aquí, no tienes tampoco el mismo tipo de preocupaciones, pero es la vida normal que se hace allí. Pues tienes amigos también, de vez en cuando puedes salir a cenar aunque solo haya 1 o 2 sitios en toda la ciudad. ¿Vivís en la capital o no? No, vivimos en la 4ª ciudad del país, tiene 60.000 habitantes, eso es una ciudad muy pequeña, por eso digo que el ocio es muy reducido, pero bueno, pues compensa que tienes mucho más tiempo para estar con tu familia, con mi hija en este caso. Luego es un trabajo que es muy gratificante cuando ves resultados que obtienes con los proyectos. Pues para mí compensa pues estar lejos de mi otra familia, de mis hermanos, de primos, de amigos. Son elecciones al fin y al cabo. ¿De por vida o solo una temporada o no se sabe nunca eso? Pues de momento llevamos 3 años y por lo menos estaremos 3 o 4 años más, y yo desde luego quiero estar en el mundo de la cooperación toda la vida. Toda la vida en el terreno, o en algún momento volverse a Barcelona o a otro sitio, veremos más adelante. De momento estamos bien allí y bueno, ya veremos en el futuro qué es lo que pasa. Educar a una niña en un país como ese debe ser algo especial, ¿no? Sí, en donde estamos nosotros ahora hay colegios de primaria, pero el nivel es muy débil. Tendría que ser a la fuerza en una capital, en un país africano. Ahí sí que hay colegios que sí que tienen un nivel igual que el nivel europeo. Así que de momento tiene 16 meses, tenemos 4 años más para estar allí, para seguir trabajando y para disfrutar también. No, ahí no hay parvularios y cosas esas como aquí ni... Hay guarderías. ¿Sí? ¿Hay guarderías? Sí. Y empezaré a ir a la guardería, a una de las guarderías que hay allí, pues dentro de año y medio. Decías que Burkina es un país muy pobre, el cuarto más pobre de África, pero también es un país con mucha vitalidad cultural, ¿no? Hay festivales de cine de bastante eco, ¿no? Sí. Exacto. Culturalmente es uno de los países con más actividad. Por un lado tienen el Festival de Cine Panafricano, que es el más importante de África del Oeste, que es cada 2 años. Tienen un festival de turismo internacional. La población es muy acogedora, mucho. Es muy diversa también, hay más de 60 grupos étnicos, con 60 lenguas distintas. Es un país muy acogedor, ¿Eso qué significa el país de los hombres íntegros? Exacto. ¿Es así o es un invento? Bueno, es así, depende de a quién le preguntes. La corrupción es un problema importante, pero bueno, sí que pues el otro día hablaba con gente que venía de Malí y sí que ellos lo veían así, como que los burkineses son más íntegros o más honestos que en otros sitios. No sé si es un tópico o qué, pero... Os dieron un premio, ¿no? El gobierno, la Oficial del Orden de Mérite Burkinabé. Sí, es un sistema de condecoraciones que tiene el gobierno de Burkina, y después de 6 años de trabajo nos nombraron Caballero de la Orden del Mérito de Burkina, como reconocimiento al trabajo realizado en estos últimos 6 años. Es un reconocimiento muy especial que tiene mucho peso en Burkina Faso. Nos lo dieron el año pasado, a la vez que a 11 otras asociaciones y ONGs, un reconocimiento que se da a muy pocas asociaciones y ONGs, y la verdad es que nos anima a seguir trabajando. ¿Hay muchas trabajando allí, de ONGs o asociaciones? Asociaciones locales sí hay muchísimas en Burkina, creo que hay más de 3.000 asociaciones locales. ONGs también, ONGs hay bastantes. Sí. Es un país, como lo decía antes, estable políticamente, entonces se puede plantear trabajar a largo plazo en el país. En otros países que tienen más inestabilidad es más difícil, porque no sabes si en algún momento vas a tener que dejarlo todo y salir del país. Decías que el país progresa desde tu punto de vista de verlo cómo evoluciona durante 3 años, ¿no? ¿Eso en qué se nota? ¿En qué, por ejemplo,
Las mujeres tienen 6, 7 niños cada una, ¿no? ¿Eso se mantiene o se va reduciendo? ¿O hay otras formas de valorar cómo esa evolución hacia una normalidad? Sí, bueno, el tema hábitos de la población en general, eso evoluciona muy despacio, muy despacio. También tenemos un componente que trabajamos en hábitos alimentarios, en hábitos de salud, pero ese es un cambio que se tiene que producir más a largo plazo. Pero, por ejemplo, en tasas de escolarización, sobre todo de las niñas, se ha mejorado mucho. Temas de productividad agrícola también se ha mejorado bastante. Luego hay pequeños cambios, como por ejemplo la llegada de la ADSL a la ciudad en la que estamos. Sabéis que el desarrollo llega despacio, pero de momento parece que avanza y que es imparable. Y mientras siga siendo un país estable, seguramente seguirá progresando poco a poco. Temas como la ablación de clítoris o respeto, bueno, esas cuestiones que aquí chocan un poco, ¿no? Que sorprenden y que no sé si se mantienen o que supongo que están prohibidas, ¿no? Pero que todavía la tradición hace que se mantengan, ¿no? ¿Qué peso tienen ahí? Pues en Burkina Faso tienen un peso menor que en otros países. Por ejemplo, en Burkina Faso está prohibido por la ley y ha habido muchas campañas muy grandes del gobierno y de las ONGs y de las asociaciones locales para que se acabe esa práctica. En países como en Mali está mucho más arraigada. En Burkina se mantiene, sobre todo en zonas rurales, pero en menor medida que en otros países. Burkina es un país muy abierto, muy abierto. El 90% son musulmanes, pero aún así hay un respeto total a otras confesiones, a otras culturas, y les gusta mucho mezclarse. Entonces es un país en el que es fácil trabajar. Y a nivel de seguridad de trabajo, ¿no tenéis instrucciones como pasa en otros países en los que ir con cuidado, porque aquí puede haber gente de Al Qaeda o parecidos, ¿no? Pues está empezando a ser un problema. La embajada española que está en Costa de Marfil y es la que se encarga de los asuntos de Burkina Faso, sí que nos envió un comunicado a través del mail para decirnos que tuviéramos cuidado. En la zona en la que estamos, que está muy cerca de la frontera con Mali, retiraron a todos los voluntarios del Cuerpo de Paz americano. De momento no tenemos problemas de seguridad, hay que ser vigilantes y bueno, la gendarmería de manera local sí que nos ha pedido que tengamos cuidado, que no llevemos a grupos de extranjeros por la zona, pero no se nos ha pedido que evacuemos. ¿Cuándo vuelves y con qué ánimo? ¿Cuál es lo primero que harás cuando llegues otra vez a la ciudad donde vives? Pues lo primero que haré será saludar a mi mujer y a mi hija, la verdad, que las echo mucho de menos. Pero pues después de eso pasarme por la oficina, ver cómo han ido los proyectos en estas 2 semanas en las que hemos estado allí y bueno, preparar reuniones para preparar los meses que vienen. También bueno, comentar cuáles han sido los resultados con mi viaje aquí a sede y bueno, animarles a seguir adelante.